Pekín de Guatemala, profesor universitario especializado en temas relacionados con la seguridad y la defensa, columnista de medios de comunicación, prensa libre, y copresentador en el programa, actualmente pues en el programa Con Criterio, que es de manera diaria, si lo quieren escuchar en la radio, y dominicalmente por la televisión. También es teniente coronel diplomado de Estado Mayor en España. Entonces, Pedro, el espacio es tuyo, bienvenido, y estamos muy contentos de tenerte acá, y voy a apagar mi cámara pero jóvenes, si ustedes la pueden tener abierta, y mientras tomo notas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia, Irma, y bueno, muchísimas gracias a todo el curso. Yo sabe, Claudia, que sin conocernos, más allá de algunos correos que cruzamos, creo que es la segunda o la tercera vez que ella me invita y yo gustosamente accedo. Uno con la edad va siendo muy selectivo, pero creo que no hay nada más importante. Yo tengo 5 hijos, para que lo sepan. Uno de 21 y otra de 16, que son los más pequeños, y creo que no hay nada más importante que la gente joven, independientemente de lo que piense, de cómo actúe. La gente joven yo creo que son los fósforos, porque muchas veces no se han encendido, que permiten que el futuro tenga fuego. Sí, queremos hacer esa comparación, ¿verdad? Así que el placer es mío, encantado. Yo voy a hablar aquí de liberalismo. Yo me considero una persona liberal, entonces les voy a hablar de lo que es liberalismo. Hay otras corrientes de pensamiento. Les voy a hablar con la honestidad que suelo hablar pues a todo el mundo y sustancialmente a mis alumnos, y ustedes hoy, porque me lo permiten, son parte de ese grupo y así lo considero. Todo lo que yo diga aquí, ustedes me pueden escribir, yo les voy a dejar mi correo. Si necesitan, mire, usted dijo que había un libro, yo se lo recomiendo o se lo mando. Mire, usted dijo que había un trabajo, yo se lo mando. Es decir, todo lo que diga aquí me lo pueden pedir. Y si en algún momento de su vida creen que yo les sirvo para algo como referente académico, para otras cosas reconozco que no sirvo mucho, para referente académico, pues gustosamente a la orden. De eso se trata la relación, pues de los más viejos que enseñamos con los más jóvenes que tienen esta voluntad de aprender, que son ustedes. Muy bien. Pedro, les voy a... Sí, solo una pregunta. ¿Puedo grabar? Perdón. Sí. Si Irma Todo no se me puede acepta. grabar. Sí. Okay. Se Jóvenes, puede ¿me aceptan grabar, que se lo que grabe? quieran. Lo que quieran. Si les desea, ningún problema. Por mí, lo que yo diga es abierto, absolutamente abierto. Bueno, creo que están viendo, me gustaría que me dijeran si están viendo justamente la slide, porque a mí se me cierra la pantalla. Sí, Estamos, sí, ¿verdad? Estamos viendo. Ok, vamos entonces a hablar de liberalismo. Voy a intentar hacer un tiempo y dejarles a ustedes tiempo para preguntas, discusión, tomatazos y lo que consideren oportuno en relación con esta charla amigable. Yo les haría esta pregunta, no hace falta que la contesten, es para sus adentros. ¿Se considera usted liberal? Y usted contéstese sí o no en su blog de notas. La segunda pregunta que yo le haría es, ¿sabría usted explicar qué es liberalismo? Si ha dicho si se cree liberal o no, pues bueno, ¿qué es el liberalismo para usted? También se lo contesta usted, esto es personal y privado. Y la tercera pregunta es, si tuviera que contestar a esta, ¿qué impresión tiene usted del liberalismo? Su respuesta sería muy bueno, sería bueno, malo o muy malo, en percepción. A lo mejor algunos dicen, mire, no tengo ni idea de lo que es. No importa, contesten lo que creen en su percepción. De esto se trata este ejercicio inicial, muy sencillo, seguramente ya resuelto por todos y copiado en su libreta. Ok, bueno, pues entonces, dicho esto, ¿qué es liberalismo? Vamos a empezar a hablar del liberalismo. Mire, aquí tienen una interesante... A mí me gusta mucho, el mapa ideológico de Marcos Polessel. Él es un venezolano, yo conocí hace años y me lo regaló, y desde entonces no he dejado de utilizarlo. Él dice, aquí en el eje superior, yo voy a intentar remarcarlo, ¿ven? Dicen, son teorías políticas que son más estatistas. Es decir, hay teorías políticas que dicen, no, mire, el Estado tiene que hacer A y B y C y D. Y hay teorías políticas, doctrinas, que dicen, no, mire, aquí a la derecha ve, el Estado tiene que hacer menos cosas y dejar a las personas que hagan más cosas.
Entre esos dos extremos nos movemos en el eje superior, en el eje de las X. Más Estado y menos individuo. Evidentemente, si el Estado da educación, pues lo privado no puede darlo, porque lo da el Estado. Si el Estado no da educación, pues lo privado lo da y nos movemos a la derecha. Bueno, ya entendieron el eje horizontal. Más Estado o menos Estado. En el eje vertical es igual, aquí lo ven, ¿verdad? Es más democracia hacia arriba, más democracia o menos democracia. Entonces, si usted, cualquier persona, ¿verdad?, considera que la democracia no es importante, por ejemplo, lo ponemos aquí, y el Estado tiene que intervenir bastante, por ejemplo, lo ponemos aquí, se hace un eje de ordenadas y entonces tiene una ideología de corte comunista, donde el Estado planifica, interviene, decide, la democracia existe muy poco, no existe, y nos vamos en el extremo, digamos, más absoluto, aquí en el extremo más absoluto, a Corea del Norte, por ejemplo, donde el Estado le dice cómo se tiene que cortar el pelo, solo hay 5 maneras de cortarlo, evidentemente ninguna como el líder, qué vestimentas puede usted llevar, etcétera. Si nos vamos a otro extremo donde, bueno, aquí, ¿verdad? Pues sí, el Estado tiene que intervenir, pero no mucho, y nos gusta la democracia, por ejemplo, y nos vamos aquí, volvemos a hacer otra línea y nos sale una ideología, por ejemplo, social cristiana. El social cristianismo, quizás muy extendido en Europa y en otros lugares. Y así sucesivamente podemos ir jugando con el papel del Estado en la el papel del Estado en la economía o el papel del Estado en la política, y en función de cómo cada uno de ustedes se sienta, pues les surge un pensamiento o una doctrina. ¿Dónde está el liberalismo? En este cuadrante superior derecho, en el que el liberalismo cree que el individuo, la persona, tiene que tener un amplio margen de acción y el Estado un pequeño margen de acción, y es demócrata, y nos podemos ir a los liberales, ¿de acuerdo? También hay liberales que no son demócratas, ¿ok? Que creen que el Estado tiene que hacer pocas cosas en lo económico, aquí, ¿verdad? Pero hay un autoritarismo político, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a hablar del liberalismo, el liberalismo el concepto liberal, que evidentemente no es un punto, no es cuánto tiene que hacer el individuo, cuánto tiene que hacer, no, es más o menos una zona, aquí, aquí, ¿lo ven? Aquí, aquí, aquí o aquí. En esa zona está el liberal, la democracia liberal, el liberalismo, la democracia cristiana, el liberalismo cristiano. Es decir, hay muchas, en función de cómo nos movamos en esos márgenes, el liberalismo se puede ir más hacia el centro, más moderado, ir más hacia la derecha, más extremo, o ir incluso a una democracia absoluta o a una falta de democracia. Bueno, ya sabemos dónde estamos. Eso es importante. Ahí está el liberalismo, no está en otros lugares. Bueno, dicho esto, ahí lo ven con las flechas, ahí se concentra el pensamiento liberal. Esto es otra manera de representarlo, más simple, más sencilla, para los que tenemos la mente más funcional que con todos los colores anteriores. Entonces, menos Estado aquí, más Estado aquí, más centrado o más centralismo y más libertad, y el liberalismo es una ideología en la que apuesta por menos Estado. Ahora veremos qué significa menos Estado. Es decir, por un Estado mínimo, un Estado pequeño, un Estado que no abarque todo. Eso apuesta el liberalismo. Y luego la libertad y la democracia que le da el eje de abajo. Otras ideologías, el fascismo, por ejemplo, ¿verdad? Son ideologías muy poco demócratas, mucho centralismo, ¿verdad? Donde el Estado pues hace muchas cosas. En fin, y ahí se mueve. Nosotros vamos a hablar solamente de una parte, las otras pues es motivo de otras charlas de otras personas o de quien corresponde. Bueno, aquí vemos el liberalismo, ¿ok? ¿Qué es el liberalismo?
Una doctrina que defiende el desarrollo de las libertades individuales, de las personas para lograr el bienestar colectivo. Me explico. El liberalismo sustancialmente deja al individuo hacer. Por eso muchas veces el liberalismo se confunde o se asemeja o crea una sintonía o un sinónimo con esa palabra francesa del laissez-faire, es decir, del dejar hacer. El liberalismo diría sustancialmente, mire, Antonio, si existe algún Antonio, no estoy viendo los nombres ahora, o mire, Dori, usted como individuo haga lo que quiera. Hombre, haga lo que quiera dentro de unos márgenes de respeto a los demás, del respeto a los derechos de los demás, de respeto al marco democrático, al marco legal, pero usted haga lo que quiera. ¿Usted quiere poner una escuela de danza? Pues póngala. ¿Usted quiere poner una escuela de enseñanza media? Pues póngala. Y deja a las personas que se desarrollen. Respeta la libertad de las personas y evidentemente en la medida que cada persona hace lo que quiere hacer, lo que cree que debe de hacer o con lo que se siente feliz de hacer, se logra el bienestar colectivo. Si ustedes 60 hacen lo que quieren dentro de estos márgenes de respeto a los derechos y demás, serán felices con lo que hace. Y las profesoras y yo hacemos lo que queremos, pues somos felices todos. Hay un bienestar colectivo que es un poco, no la suma, pero sí es producto de ese conjunto de felicidad individual. A fin de cuentas, la política organiza la sociedad para la felicidad del ser humano. Eso es lo que busca desde el comunismo hasta el anarquismo, que seamos lo más felices posible, vivamos lo mejor posible, nos desarrollemos lo mejor posible. El liberalismo apunta a una cosa: ¿quién sabe lo que es lo mejor para uno? Uno mismo. Por eso dice, deja al individuo que elija, deja al individuo que se desarrolle, deja al individuo que sea él mismo el que haga las cosas. No le quieras tú imponer desde una autoridad suprema o superior los fines. Bueno, pues ahí podríamos definirlo. Es una ideología, y ahí le dice el diccionario de la lengua lo que es una ideología, ¿verdad? Es una doctrina filosófica centrada en unas ideas. ¿En qué ideas? Más o menos en las que les he dicho y en algunas más que vamos a ver. Un conjunto de ideas es el liberalismo, como cualquier otra doctrina, que caracteriza el pensamiento de una persona, yo soy liberal, de una colectividad, nosotros somos liberales, o de una época. En el siglo XIX, evidentemente, existía más liberalismo que en el XXI. Es un invento, ¿verdad? Es para entender esos tres conceptos. Bueno, ¿el liberal qué es? El respeto a los proyectos e ideas de otros. Si el liberal cree en el individuo, necesariamente tiene que respetar al individuo. Si yo me respeto a mí y quiero ser yo mismo, y esa es mi manera de pensar, tengo que respetarle a usted y dejar que sea usted mismo. Siempre, insisto, dentro de un marco general de derechos y de libertades que se respetan todos a la vez. No, porque si no sería un anarquismo, no hacer lo que a mí me dé la santa gana, sino hacer lo que yo quiera respetando a los demás sin colisionar con sus derechos. Bueno, una ideología cerrada o cualquier ideología cerrada es contrapuesta con el discurso liberal. Si yo respeto al ser humano, debo de aceptar y entender que cualquier ser humano, que no sea yo, tiene derecho a pensar lo que quiera. Otra cosa es que lo pueda justificar, otra cosa es que su pensamiento lo podamos debatir, otra cosa es que lo que él crea no tenga respuesta, pero el liberal, por definición, respeta al prójimo y su manera de pensar, si no, no es liberal. Estos que son liberales fundamentalistas, es evidente que no son liberales, porque el fundamentalismo es absolutamente contrario a las ideas del liberalismo, que es el respeto al otro y a las ideas de los otros. Muy bien, pues vamos a una reflexión. ¿Dónde encajan muchos, no todos, cuidado, no todos, pero dónde encajan muchos este origen liberal? Bueno, muchos lo encajan un poco en la tradición religiosa no católica, es decir, protestante o si ustedes quieren, de cualquier iglesia de corte no católico, pero cristiano. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica, pero no todo es así, le cuento esto, pero no
Esto no es algo monolítico. De hecho, hay liberales del Opus Dei y hay liberales absolutamente ateos y agnósticos. Entonces, hay liberalismo en todas partes. Pero dicho esto, tradicionalmente la Iglesia Católica hasta el siglo XVI, XVII y sucesivos, aunque a partir del XVIII, el XIX y particularmente del XX, con el Concilio Vaticano II se abrió un poquito más, la Iglesia Católica hace una interpretación monolítica, piramidal de muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay un concepto de pobreza. La pobreza es una virtud en muchos pensamientos católicos y el rico es un egoísta. Aquí hago un paréntesis les animo a leer un libro pequeñito, muy denso, pero pequeñito, de Ayn Rand, que se llama La virtud del egoísmo. Y Ayn Rand dice, no, el egoísmo es una virtud, no es un pecado. En cambio, si ustedes buscan en el diccionario de la lengua la palabra egoísta, le va a decir que es el desmedido y desmesurado, la desmedida y desmesurada preocupación por uno mismo. Ya es pecaminoso. Si ya empiezo yo diciendo que es desmedido y desmesurado, a partir de ahí ya no sigo, ya lo califiqué antes de hablar de ello. Entonces la Iglesia Católica, de alguna manera, estos elementos de pobreza y de egoísmo los contrapone para alcanzar un bien común. Y sin embargo, el protestantismo, en sus orígenes al menos, habla de la interpretación del individuo y del individuo como un elemento generador de riqueza. Bueno, hay algunos que anclan esa reflexión liberal, un poco la asocian a esta diferencia cristiana de ver el mundo católico versus el mundo evangélico o protestante o como ustedes quieran, creo que me expliqué, ¿verdad? Donde el individuo tiene la libertad de hacer una interpretación en una de las religiones, en la otra el individuo recibe la interpretación de sus pastores o de sus sacerdotes. Pero como le digo, no es así. Hoy yo conozco liberales, yo tengo amigos liberales que son del Opus Dei, pero también tengo amigos liberales que son absolutamente ateos, agnósticos, protestantes, católicos, judíos. Es decir, el respeto por el individuo está por encima de esto, pero ahí hay un elemento de generación de la importancia del individuo como sustento y pilar de la teoría liberal. Bueno, dicho esto, el liberalismo y la democracia no es lo mismo. No es lo mismo. Le estoy diciendo lo que es el liberalismo, también le voy a decir lo que no es el liberalismo. Y creo que es importante, no significa que un liberal no sea demócrata, pero puede no serlo, ¿eh? Puede no serlo, como le dije antes en el esquema. El liberal, ¿qué se cuestiona? El liberal se cuestiona el poder. Es decir, ¿quién tiene el poder para impedirme a mí hacer las cosas? Ese es el cuestionamiento del liberal. El liberal no gusta del poder supremo todopoderoso, valga la redundancia. ¿El liberal gusta de un Estado? Sí, por supuesto. El liberal clásico, hay liberalismos más extremos. El anarcocapitalismo, por ejemplo, no gusta de esto. Pero el liberal clásico, que es lo que yo les estoy hablando, yo creo en el Estado. Pero yo creo en un Estado limitado. El poder del Estado tiene que ser limitado. ¿Para qué? Para dejarme a mí hacer lo que yo quiera y crear y pensar y decidir y asumir las responsabilidades de lo que haga, de éxito y de fracaso. Eso se cuestiona el liberal. La democracia no se cuestiona eso. La democracia lo que hace es quién o quiénes son los que ejercen el poder, mucho o poco. La democracia es un sistema de elección de autoridades para ejercer el poder. ¿Qué poder? El que haya. Que hay mucho, pues ejercer ese mucho poder. Que hay poco, pues ejercer ese poco poder. Pero la democracia no se cuestiona la limitación del poder. Creo que es un juego de palabras, pero ustedes seguro que lo han captado a la primera porque lo saben hacer. Liberal. Preocupa ¿por qué? Por cuánto poder hay que me limita a mí. Democracia se preocupa ¿por qué? Por quién o quiénes ejercen ese poder, cualquiera que sea, mucho o poco. Luego ya vemos dos conceptos que son distintos. Claro que puede haber un liberal que sea demócrata. Yo quiero un Estado pequeño, pero quiero un Estado que sea elegido democráticamente, por supuesto. Pueden coincidir las dos cosas, ¿verdad? No hay por qué. O puedo querer un Estado que tenga poco poder y no necesito la democracia porque no quiero el Estado. También puede ocurrir, ¿de acuerdo? Se puede. ¿Qué es lo normal? Pues un liberal demócrata. De hecho, el sistema que tenemos es la democracia liberal, así se denomina, ¿verdad?
Entonces la democracia responde a esta pregunta. ¿Quién debe ejercer el poder? ¿Quién? Pues el electo, el que elijamos conforme a las normas. La respuesta es el ejercicio del poder público corresponde ¿a quién? Al pueblo que decide mediante votación, sufragio, alternabilidad al poder, lo que ustedes saben y ahora casi no vivimos. Pues eso es la democracia. El liberalismo se responde a otra pregunta. Quien quiera que ejerza el poder, quien quiera que será elegido o no democráticamente, quien quiera que ejerza el poder, ¿cuáles son los límites que tiene ese poder? ¿Cuáles son? Eso es lo que se pregunta el liberalismo. Y la respuesta es eso. Quien quiera que ejerza el poder no puede ejercer un poder absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a que el Estado le quite sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay es una tendencia a limitar la intervención del poder político desde la visión liberal. ¿Sí? El liberal, y ahí lo ven lo que dice Ortega y Gasset, que es un liberal del siglo XIX. Se puede ser muy liberal y nada democrático, cuidado, o inversamente, muy democrático y nada liberal. Creo que ese juego de palabras es interesante que lo anoten para su propia reflexión. Se puede ser, insisto, muy liberal y nada democrático. O se puede ser muy democrático, se te llena la boca de democracia, pero no eres nada liberal. O se puede ser una combinación de los dos. Creo que esa última frase yo la anotaría, si ustedes me permiten la sugerencia, como un elemento de reflexión que me deja claro, si la entiendo, lo que es el liberalismo. Y además lo puedo explicar perfectamente, por eso se lo sugiero. Aquí tienen dos frases más sobre liberalismo y democracia. Una de Thomas Jefferson y otra de Ayn Rand, que es la señora de la que le sugerí el libro de la virtud del egoísmo, por si ustedes lo ven a bien, echarle una ojeada. Thomas Jefferson, ¿qué dice? Dice, algunas veces se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. Por ejemplo, si leen Job decía que el estado de naturaleza del hombre es un estado de guerra permanente, de conflicto, porque cada quien en la búsqueda de su felicidad termina colisionando con los demás. Y Job decía, los hombres no se pueden gobernar ellos mismos. Necesitan, es la tesis del Leviatán de Job, necesitan un Leviatán. Y Job justificaba el Estado. Bueno, eso es lo que dice Thomas Jefferson. Algunas veces se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. ¿Puede entonces, miren qué interesante reflexión, ¿puede entonces confiársele el gobierno de los demás? Es decir, si yo no me puedo gobernar a mí mismo, ¿cómo voy a gobernar a todos los demás? Interesante, ¿verdad? ¿O es que hemos encontrado ángeles, decía Jefferson, que asume la forma de reyes para gobernarlo? Bueno, creo que esta es una frase que contradice un poco o se opone o genera un debate muy interesante sobre la teoría, sobre el Leviatán de Job, por si lo han leído o en algún momento lo quieren contrastar. Y Ayn Rand, que es una liberal, ella es anarcocapitalista, ella sí es una liberal extrema, vamos a decirlo así. Randiana, hay una corriente de liberalismo que es el randianismo. Dice, los derechos individuales, es decir, los suyos y los míos, lo de las personas, no están sujetos al voto público. Esto es importante. Lo vamos a ver más adelante, así que no voy a parar mucho. Una mayoría, esto es importante, no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de democracia, bueno, la democracia se define de muchas maneras, ¿verdad? Pero aquella definición del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o la democracia es ¿cómo se dice? La decisión de la mayoría. Bueno, sí, pero no. Es decir, la democracia es la decisión de la mayoría, pero sin afectar los derechos de las minorías. Siempre se nos olvida. Creo que esa frase, no sé por qué, se saca, era como aquella de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Pero Ortega y Gasset dijo más, yo soy yo y mi circunstancia. Y una no se pueden explicar sin las otras. Que es muy importante la segunda parte. Y aquí es igual. La democracia es la decisión de las mayorías. Bueno, está bien. Pero sigue la frase. Es la decisión de la mayoría sin vulnerar los derechos de la minoría. Porque si no, la mayoría decidimos cortarle el cuello a la más joven de la clase, votamos y se lo cortamos. No se puede ir contra el derecho a la vida de una persona porque la mayoría así lo decide. Creo que es un elemento toral. Esto, por ejemplo,
serviría para debatir, no ahora, ¿verdad? Pero serviría para debatir sobre la pena de muerte y sobre aborto también. Es decir, ¿usted cree que la mayoría puede decidir si le quita la vida a una persona, que es su derecho a la vida? Bueno, si usted cree que sí o si usted cree que no, es justamente la propuesta que Ayn Rand le hace dentro de este pensamiento liberal. Si usted respeta a los demás, ¿usted cree que puede quitarle la vida a pesar de lo que ha hecho o no? Bueno, no son temas para ahora, pero como ven, este tipo de frases, de pensamientos y de valores permiten, según lo que cada quien crea, construir una forma de pensamiento u otra, que son buenas. Lo que hay es que tenerlas justificadas. Es decir, ustedes tienen que buscar cómo justifican su forma de pensar sobre la base de la razón, de la ética, de los valores, de los derechos, etc. Bueno, también el liberalismo habla, y lo dice Adam Smith en su libro, no la teoría de los sentimientos morales, que lo escribió antes, sino la riqueza de las naciones. En el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith, que era un filósofo, y habla de economía, dice que hay un orden espontáneo. ¿Qué es el orden espontáneo para Adam Smith y para los liberales? Que apuestan más por el orden espontáneo que por el ordenamiento. Ahora les voy a explicar. ¿Qué es el orden espontáneo? Bueno, el orden espontáneo es el que surge de alguna forma no ordenada, es decir, valga la redundancia, espontáneamente, en cualquier colectivo o sociedad hay un orden espontáneo. En la acera vamos por la derecha, pues hay un orden. Y usted ve venir a alguien por la acera, por la derecha, y su cabeza dice, no, ella va bien, yo no. Nos hemos acostumbrado a un orden espontáneo en el que los individuos nos relacionamos sin que nadie nos diga, como usted va al mercado, mire señorita, me vende un, anyway, me vende, yo qué sé, un huipil. Y la señorita pues le dice, bueno, sí, mire, este vale 500. Usted dice que no, que es muy caro, la otra dice que sí, al final se sientan, se toman un café y al final, espontáneamente, por razones que no están escritas, se caen bien, ella ve que usted es extranjero y lo quiere atender bien, o viceversa. Ella cree que usted es extranjero y le puede sacar más porque puede pagar más porque tiene un mejor poder económico. No lo sé, no está normado. Y al final usted y ella negocian un precio, se sonríen, usted paga el precio, se lleva su huipil y felices los cuatro, como diría Maluma. ¿Quién ha escrito eso? Nadie. Es un orden espontáneo. Entonces el liberal cree en el orden espontáneo, en el orden espontáneo. Obviamente se requiere una sociedad educada y respetuosa unos de otros para el orden espontáneo. Lleguen a una glorieta en la que hay 4 altos. ¿Me están hablando? ¿Quién entra a la glorieta? Perdón, es que esto no escucho. ¿Qué dice? ¿Me quiere explicar alguien qué? Yo fui una vez a... ¿Ya comió? No, no recuerdo él cómo tiene se llama, que él quiere que un juegue con él. pueblito de Ya California, comió. en el El problema es que cuando están chiquitos, en el que había un cruce, eran 2 de subida, 2 de no, bajada, 2 de la derecha y 2 cuando de la están izquierda. chiquitos, miren, porque Era me un quiere cruce arañar, me quiere morder. norte, sur, este, oeste, pero Pero se de acostumbran calles tanto, dobles. entonces ya cuando están Y grandes no había muerden, ningún entonces alto. no se le, Ninguno. entonces, por eso Ninguno. él me quiere morder la mano, por Obviamente eso cuando que yo yo llegué me allí, vine. yo no sabía qué hacer. Yo me paré Entonces, y por bueno, eso me aquí pongo aquí para uno que él está muerda acostumbrado y a que alguien le rapidito, como ordene. objeto. Y Entonces aquí así cómo es va la como se cosa. les educa a ellos de que no Bueno, se muerde pues la la mano. cosa va porque la gente del lugar respeta al que llega Sí, primero. ¿Y cómo se sabe cuando él eso? sea grande, él va a Pues no se saber de que sabe, no me pero puede aruñar, funciona no me usted. puede morder. Pues hay Funciona. gatos que muerden y aruñan, Carmel pero es porque Valley, desde creo que se chiquito le llama. dan la mano para que muerdan Yo y sé jueguen. que hubo un momento en el que yo arranqué porque dije, bueno, yo llevo aquí Copito. parado mucho tiempo y yo no sé cuál es Copito. esto. Se llama Y la Sirius, gente Copito sabía que yo tiene llevaba parado mucho tiempo y me dejaba pasar. Ese orden espontáneo es más liberal Sirius que de es la otra estrella ideología. más Hay brillante ideologías que prefieren del el cielo nocturno. ordenamiento, entendiendo por tal las leyes, las normas, ¿verdad? Los reglamentos, etcétera. Bueno, el Sirius se orden lo puse yo y Copito se espontáneo lo puso mi hermano. es un poco más ajustado al pensamiento liberal que el ordenamiento, por eso se lo quise poner. Entonces, las características principales del liberalismo es los individuos. El individuo es persona, es ser, es el mismo, es una identidad absolutamente distinta a los demás, tiene su creatividad, su personalidad, su energía, su forma de hacer las cosas, y no hay actores colectivos. Evidentemente hay un principio: si yo no sirvo a los demás, yo no hago nada, por muy liberal que sea.
el liberalismo tiene un principio filosófico que es el servicio a los demás. Si yo monto mi negocio para ganar dinero, ¿Ah? si los demás me lo compran. No, Ah, yo ese pongo más un lío. restaurante donde no viene nadie, yo fracaso. Es decir, yo tengo que servir bien como individuo. Y ahí es donde se obtiene esa felicidad Mira, pues colectiva, ahí si ustedes tiraba con su quieren, pollito. de que todos ¿No le gusta servimos bien a concentrado? todos. Pollo, ¿cómo no? El individuo disfruta de unos derechos que no son discutibles. Bueno, dentro del liberalismo hay varios, pero voy a decir 2 o 3 Lía, que pero no por son fe. discutibles dentro del ámbito liberal. Punto número 1, el derecho a la vida. Esa es mía y punto. Bueno, hay quienes creen que la vida es de Dios, pero cada quien se la puede ofrecer a otro, pero es suya. Es suya y yo digo, bueno, no es mía, es de Dios, pero soy yo el que la transfiere, no otro Ella el que me la es muy transfiere. noble. El derecho a Es la una propiedad, racita. si Ella yo parece perrito. honestamente Ujú. consigo comprar ¿Sabes una una? casa, ¿Deberías un de carro, traerla vos? un libro o unos iPods, son No, míos yo no estoy en clases. y nadie me los tiene que quitar. O pongo un tercero que es la libre Entró a la asociación. mía para que le dé Yo, chichita al bebé mientras no también. ofenda a nadie, no maltrate a nadie, no insulte, no sea grosero, pues yo tengo derecho a decir lo que yo considere oportuno. Otra cosa es que los demás me escuchen. Entonces ahí ven 3 derechos, hay algunos más, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí. Derechos inalienables, es decir, nadie te los tiene que tocar, no, por principio, si crees en ello, si crees en ello. Si no, pues piensas que el Estado te puede quitar tu casa en una necesidad urgente. Bueno, si crees eso, estás en otra ideología. Por eso hay una diversidad, una pluralidad de ideologías. El liberalismo cree en el comercio libre, en el libre intercambio. Es decir, yo vendo horchata a un precio y usted me compra, si quiere, las horchatas al precio que yo quiera, o usted y yo los negociamos. Por ejemplo, no es muy liberal el salario mínimo, no es muy liberal, porque va justamente contra este libre intercambio. No es nada liberal los precios máximos, por ejemplo, porque va contra este intercambio. Entonces, todo lo que vaya contra la libre voluntad del que vende y del que compra, que se pongan de acuerdo de una manera libre, todo lo que vaya contra eso va contra un principio de libertad y por tanto liberal. Y bueno, el liberalismo basa sus derechos, ahí lo he visto, expresión, déjenme que yo me exprese, asociación, yo me junto con quien me da la gana para los fines que yo quiera, ¿verdad? Movilidad, es decir, la libre locomoción, a eso se refiere. Trabajo, déjenme trabajar en lo que yo quiera. Y si le sale mal, pues es mi problema, pero si yo quiero poner un puesto de chucos en un lugar, dejen que me lo pongan, no me pidan que tenga 3 parqueos, que deje que yo lo ponga como yo quiera. Igual la gente viene, igual la gente no. Y el derecho a la propiedad, como les he dicho, y algunos más. Bueno, ahí ven, libertad, paz, prosperidad, igualdad. Son principios muy generales y muy comprensibles, es sencillo explicar. Y el liberalismo también está relacionado con valores y principios del siglo XVIII, el XIX y obviamente de la modernidad, del mundo moderno y contemporáneo. El individualismo, es decir, el liberalismo y el individualismo tienen muchos puntos en común. El liberalismo y el racionalismo, es decir, la razón, lo que te dice la lógica y la razón. El racionalismo está muy unido al liberalismo. El laicismo, es decir, la libre elección de la religión que tú quieras, también está muy unido al liberalismo. El librecambismo, es decir, el intercambio de bienes y servicios y comercio en general. El republicanismo, la libertad y la igualdad. Si yo quiero ser respetado, tengo que respetar a los demás. Entonces ahí entra la igualdad. Para mí no hay hombres o mujeres, sencillamente hay personas iguales a mí persona, no iguales a mi género, no iguales a mi sexo, no iguales a mi etnia, no iguales a mi edad. Es decir, las personas son personas, punto, personas. Y por eso creo en la igualdad de las personas. No puedo hacer diferencia. Si tú haces diferencia, tú no eres liberal. Eres liberal en el momento que tú aceptes esa persona como un ente igual. Es que este es alto y aquella es baja. ¿Y qué más da? Lo importante es la persona. La persona no tiene sexo, no tiene género, no tiene etnia, no tiene edad, es persona. Estos son los principios que vamos a decir que adorna el el liberalismo conceptualmente hablando. Luego en la práctica, pues cada uno hace lo que le da la gana y qué les voy a decir. Entonces yo quisiera ordenar estos 4 principios. Me gustaría que ustedes lo ordenaran
Les voy a explicar les voy a explicar qué significa, porque esto de aquí significa derecho individual. Esto de aquí significa interés colectivo. Esto de aquí Interés individual y derecho colectivo. significa derecho colectivo. Y esto de aquí significa interés individual. Si a esto le damos un 1, por poner un ejemplo, a esto le damos un 2, a esto le damos un 3 y a esto le damos un 4, por poner un ejemplo, lo que yo le pido es que ustedes en su escritorio digan, bueno, de todo esto, ¿qué creo yo que sería lo más importante? Y hay personas que dicen el 2, y luego el 3, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego el 1, y luego el 4. Seguramente hay personas que dicen, no, eso no me vale a mí. Para mí lo primero es el 4, lo segundo es el 1, lo tercero es el 3 y lo último es el 2. Y así sucesivamente, de 70 que somos, igual no pueden salir 70 cosas, pero igual muchos de ustedes ponen una cosa antes o una cosa después. Bueno, obviamente pueden ponerlo como les dé la gana. Yo les voy a decir cómo yo los pongo y por qué, pero les voy a explicar primero para qué. ¿Para qué me sirve a mí esto? A mí me sirve como un filtro de análisis de políticas públicas y de marcos legales. A mí. Otro hoy dirá, eso que me contaron a mí no me sirve. Bueno, si a usted no le sirve, pues discúlpeme, como dicen aquí. Yo les voy a poner mi orden, el mío, que me sirve a mí, que soy liberal y soy viejo. Quizás a usted, que es A y B, pues tiene otro orden. Pero se lo voy a decir para que utilice un filtro. ¿Esta política pública, sí o no? ¿Por qué? ¿Esta ley, sí o no? ¿Por qué? ¿Esta propuesta, sí o no? ¿Por qué? Yo eso me lo pregunto todos los días y seguramente ustedes también. Ahora va a haber la ley del presupuesto, ¿sí o no? ¿Por qué? La ley de tráfico, ¿sí o no? ¿Por qué? Llevar el cinturón de seguridad en los vehículos, ¿sí o no? ¿Por qué? Legalizar la droga, ¿sí o no? ¿Por qué? Es decir, cualquier política pública, para mí este filtro me sirve, a mí. Como a mí me sirve, yo le voy a regalar a ustedes mi filtro y pueden hacer con él lo que les dé la gana, pero se lo voy a regalar. ¿Cuál es mi filtro? Vamos a empezar por el 1, por este. Derecho individual. ¿Qué es derecho individual? El que tiene todo individuo. Punto. Por el hecho de ser individuo. Y lo hemos visto. Su propiedad es suya, su libertad de expresión es suya, su libertad de movimiento es suya, su libertad de locomoción es suya, es suyo. Su vida es suya. Punto. Entonces, para mí el derecho individual es sagrado. Para mí. Y nadie, bajo ningún concepto, nadie puede tocar este derecho individual. Porque si no, se pierde la esencia, no solo del pensamiento liberal, sino de la persona. Si yo puedo limitar su propiedad, si yo Estado o yo grupo de personas o yo quien sea, yo puedo a usted, mujer joven, hombre joven o persona vieja o alto bajo o blanco negro o maya me da igual. Si yo por la razón que sea puedo a usted limitarle sus derechos, para mí cualquier norma que haga eso debería estar prohibida. Con lo cual mi orden es esto se fue. Mi orden es el 1. Los derechos individuales no se tocan. Punto. Y cualquier ley que abogue, cualquier norma, por tocar un derecho individual, yo digo no. Por ejemplo, yo soy antipena de muerte. No. ¿Por qué? Porque la vida es de las personas y yo no la quito. Pero es que es un asesino, violador, un desgraciado. Lo sé. Pero por encima de eso está mi creencia en que la vida yo no la puedo quitar. Punto. Lo encierro, claro. Lo encierro para que no mate a otros. Pero le quito a usted la libre locomoción, claro. Pero no le quito la vida, que es un elemento, creo yo, que es superior. De hecho, la vida ni siquiera es un derecho. La vida es la condición necesaria para que existan los derechos. La vida está muy por encima de los derechos. Muy por encima. Sin vida no hay derechos. Entonces, para mí, el 1. Todo lo que vulnere el 1, no. Este es mi orden, ¿ok? Perdón que enfatice, pero es el mío. Ustedes hagan el suyo. Luego, como estamos hablando de derecho individual, vamos a derechos colectivos. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad?
Fuera derecho individual, ahí está el orden. Derechos colectivos, lo vamos a ver. ¿Qué son derechos colectivos? Bueno, derechos que tenemos todos. Y se suele poner como ejemplo el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a un medio ambiente sostenible, el derecho a una vivienda. ¿Cuál es el problema de esos derechos? En mi opinión, que más que derechos son aspiraciones sociales, objetivos. Porque si todos, porque los derechos colectivos son de todos, igual que los individuales. Si todos nos vamos a un lado del río, todos, porque los derechos son de todos, y todos decimos, mucha, vamos a respetar y no nos vamos a matar los unos a los otros, todos estamos respetando, perdón que esta cosa corre más que yo, todos estamos respetando el derecho individual de cada uno. Pero si todos decimos, en el mismo lado del río, tenemos derecho a salud, ¿quién nos da la salud? Nos la tenemos que dar nosotros mismos. Hay gente que dice el Estado somos nosotros. El Estado no existe, es una ficción jurídica. Entonces, los derechos colectivos como derechos son muy difíciles de justificar. Como objetivos sociales, sí. Como metas de vida, sí. Como fines de una sociedad que progresa, sí. Como elementos para generar desarrollo y felicidad, sí. Pero como derechos, yo me los cuestiono. Entonces yo creo que los derechos colectivos realmente no son derechos, son aspiraciones sociales muy buenas, muy nobles, que unos tienen que pagar para que otros lo disfruten. No es como el derecho individual que todos lo tenemos por igual. Aquí unos lo tienen que pagar y otros lo tienen que disfrutar. No los tenemos todos. Pues si los tuviéramos todos, nadie los pagaría. Yo los derechos colectivos los pongo en número 4. Justamente porque no creo que sean derechos. ¿Qué pongo el 2 y el 3? Muy bien. El interés colectivo. ¿Qué es el interés colectivo? Lo que nos interesa a la mayoría. Pero no es derecho, es interés. Por eso primero he hablado de los derechos. El interés es ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa en el parque central de la zona 1? ¿Qué nos interesa? Bueno, al que viva en la zona 20 le da igual. Es que le da igual. Al que viva en la zona 1, en la zona 2, a lo mejor le interesa que haya un parque de niños, o que haya un parque de restaurantes, o que haya un parque de naturaleza para llevar al perro, o no lo sé, lo que le interesa. ¿Por qué es interés? Porque nadie tiene derecho a decir que se pone en propiedad pública. Entonces es interés de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos se interesan porque allá haya un parque de ardillas. La mayoría de los ciudadanos, como nadie tiene derecho a imponer nada, como poniendo un parque u otro no se vulnera ningún derecho de nadie porque la propiedad es pública, entonces el interés colectivo es lo que sigue después del derecho individual. Si tú no vulneras el derecho individual, lo que predomina es el interés de la mayoría. Y el interés individual viene aquí, porque el interés individual es el interés de alguno, del individuo. Pero por delante de todo, vaya hombre, esta cosa no me quiere dejar terminar. Por delante de todo están estos dos filtros, que son los importantes para cualquier política pública. Una política pública no tiene que vulnerar el derecho de nadie y tiene que atender a los intereses colectivos. Es de interés colectivo que se respete el derecho individual. Bueno, ahí tiene, ustedes ordénenlo como quieran, pero es una manera de filtrar. Bueno, aquí se habla de liberalismo económico y liberalismo político. Recuerdan, aquí estaba todo lo económico y aquí estaba todo lo político. Entonces uno puede estar situado aquí y tener un liberalismo político en función del mayor o menor grado de democracia, o un liberalismo económico en función del mayor o menor grado del Estado en su intervención económica y en los mercados. Voy a pasar esto porque creo que lo entendí. Entonces, ¿el liberalismo qué es? Bueno, es una actitud mental de respeto y de visión de los demás como uno mismo. Es una observancia del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, no, el Estado de Derecho garantiza justamente mis derechos, ¿sí? Es una ausencia de planificación o una menor planificación, no tiene por qué ser ausente. No hay monopolios artificiales, es decir, el Estado no obliga, no crea
mercados únicos de algo, no. Hay una igualdad formal, es decir, todos somos iguales ante la ley. Hay competencias sin privilegios, nadie los tiene. Hay un gobierno limitado y no hay limitación para que el individuo cree o se desarrolle. Me refiero, cree su propio desarrollo, su propio desarrollo. Esto es la esencia del liberalismo. En conclusión, el liberalismo es más libertad para los individuos. Apuesta por la libertad de los individuos fundamentalmente sobre esos principios y valores. ¿Qué no es liberalismo? Bueno, no es liberalismo un gobierno o una sociedad con privilegios, porque el liberalismo no admite los privilegios, con mercantilismo, es decir, que beneficia a ciertos sectores empresariales o industria o personas, ni el neoliberalismo este que sacan, que ni es neo ni es liberalismo. Eso es una definición despectiva de las políticas que se tomaron en los años 90, fundamentalmente después de la década fracasada de los 80 en América Latina. El liberalismo no apuesta, si apuesta por la igualdad no puede apostar por los privilegios, es de cajón. Tampoco el liberalismo es conservadurismo. El liberal no tiene por qué ser conservador. De hecho, las dos corrientes fundamentales del siglo XIX eran liberales y conservadores, opuestos, ¿verdad? El conservadurismo es aquella corriente de pensamiento no que no quiere el cambio, sino que favorece el cambio a la velocidad que se puede dar. Es decir, los conservadores lo que no quieren son cambios bruscos, revoluciones que cambian, sino que el conservadurismo dice, bueno, las cosas pueden cambiar, sí, pero al ritmo que tienen que cambiar. Eso tampoco es liberalismo. Puede haber un liberal conservador, difícil, pero se pueden dar en esas zonas grises muchas cosas. Pero el liberalismo en sus principios no es conservadurismo. Tampoco es nacionalismo. Si el liberal quiere un mercado abierto, es porque es más globalista que nacionalista. Claro, puede haber un liberal que abogue por principios de nacionalismo o de patriotismo incluso, por supuesto, pero estamos hablando de cuestiones generales. Si yo quiero que todo el mundo tenga los mismos derechos, no puedo ser un nacionalista cerrado. ¿Me explico? Un nacionalista que cierra su pensamiento a su nación, a su Estado-nación. No lo puedo ser, por definición. Lo que no significa que tú no puedas amar a tu patria, amar a tu nación y tener un cierto grado de nacionalismo, entre comillas, pero no puedes anteceder el nacionalismo, que es cerrado al concepto de Estado-nación o unidad estatal, a una visión del individuo que es global, por definición, ¿verdad? Tampoco el liberalismo apuesta por el estado de bienestar, entendiendo el estado de bienestar como aquel que genera economías de mercado para mantener una paz social y unos derechos sociales de ciertos grupos colectivos. El liberalismo sí apuesta por la persona, fundamentalmente, y por la libertad de la persona, no es compatible con un Estado que abogue por la protección normada de derechos o de grupos. Es que es un contrasentido en sus principios. Entonces, el liberal no es propicio al estado de bienestar. Lo que no significa que no entienda la subsidiariedad del Estado en ciertos momentos y casos. ¿Qué retos tiene el liberalismo? Bueno, cómo gestionar el poder, qué poder, quiénes y por cuánto tiempo, y por qué tienen que ejercer el poder y cómo. Eso es un reto del liberalismo. Tú quieres poco Estado, ¿cómo se ejerce ese poder? ¿Qué límites se le ponen al poder? ¿Qué normas tienen que llevar las leyes para que el poder no sea absoluto? Por ejemplo, en muchos países, España entre ellos, existe la moción de censura. Es decir, el Congreso puede sacar al presidente después de utilizar una norma para sacarlo. Es decir, el presidente no tiene por qué durar 4 años. Aquí nos digerimos al presidente por 4 años y no hay manera de quitarlo. Bueno, ¿hasta dónde el poder ese tiene que ser tan absoluto que no se pueda quitar? Eso es un reto de discusión liberal. El comercio y la globalización, ¿qué hacemos con los aranceles? ¿Qué hacemos con los impuestos de importación y exportación? ¿Cómo se digiere todo eso en relación con una visión liberal?
y la agenda progresista, es decir, determinadas cuestiones, el aborto, por ejemplo, cómo se ve desde un punto de vista liberal, o políticas de género, la diversidad sexual, por ejemplo, cómo se ve desde una perspectiva liberal. Bueno, estos ejes transversales que yo les he dicho, esta agenda progresista, si ustedes quieren, también es un reto de discusión para los liberales. ¿Cómo piensan? Bueno, podemos discutirlo porque hay muchas opciones y muchas formas de verlo, pero son los retos que el liberalismo contemporáneo tiene, algunos de los retos que tiene en relación con estos temas del poder, el comercio o la economía y determinadas cuestiones de agenda, bueno, actual, si ustedes quieren, ¿verdad? Y la relación con el Estado es lo mismo. ¿Cuántas funciones y por qué tiene que concentrar el Estado? ¿Sí? El Estado cada vez es más grande y se fragmenta más ministerios, más secretarías. El individuo cada vez puede hacer menos cosas sin permiso del Estado. ¿Por qué el Estado acumula todas esas funciones? Bueno, hay más Estado y menos individuo. Bueno, todo esto y la desconfianza que da el poder sobre aquella frase muy repetida por muchos liberales de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, esto es un cuestionamiento permanente del liberalismo respecto al Estado. Y termino con 2 slides. ¿Qué sería en una isla desierta en la que no haya asistencialismo estatal? ¿Quién serviría? ¿Sería el individuo o sería el Estado? ¿A quién favorecerían 2 náufragos o un solo náufrago en la isla? ¿Qué privilegios tendrían personas, ¿verdad? En una isla desierta? Lean Robinson Crusoe y Viernes, tienen un debate muy interesante en la isla desierta en relación con los principios liberales cuando no hay Estado. ¿Qué vale ahí? ¿Valgo yo o valen mis títulos? ¿Valgo yo por lo que sé hacer? Esto que no se lo iba a poner, pero se lo pongo. Esto lo encontré una vez, miren qué curioso, de un chico, que no sé quién es, bueno, creo que es un español catalán que vivía en Londres, y dice: me llamo Benjamín Serra, tengo 2 carreras y un máster, y limpio baños. No, no es broma, lo hago para poder pagar el alquiler de mi habitación en Londres. Trabajo en una famosa cadena de cafeterías en el Reino Unido desde mayo. Y después de 5 meses trabajando allí, hoy por primera vez me he visto desde fuera. Me he visto limpiando los aseos. Mi pensamiento ha sido: soy premio extraordinario de fin de carrera en mis 2 títulos y limpio la mierda de otros en un país que no es mío. Bueno, también hago café, recojo la mesa y friego las tazas. Yo creo que Benja, a pesar de tener premio fin de carrera en 2 títulos y un máster, no entendió qué era el liberalismo. Él cree que vale por sus títulos. Por eso lo dice. Tengo 2 títulos y limpio mierdas de otros. Bueno, en una isla desierta, amigo Benja, aunque seas doctor en física nuclear y astronauta y premio Nobel de literatura, si no recoges cocos, tus títulos no te sirven para nada. Quizás, solo quizás, Benja no es liberal. Benja cree que los méritos van asociados a los títulos que tiene y no a lo que la gente le acepta como su valor. Benja confunde el precio con el valor. Quizás tenga 2 títulos, premio Nobel, pero no sepa servir a otros. Y entonces, como persona, no es aceptada en un mundo plural. Por eso pongo el ejemplo de Benja, pero ahí lo vamos a hacer. Y ahora que le digo, que hagan la encuesta de nuevo. Hagan la encuesta de nuevo. ¿Es usted liberal? ¿Se cree liberal? ¿Sabe lo que es el liberalismo? ¿Cree que puede definirlo? Muy bien. Pues hasta ahí estamos, jóvenes. Dicho esto, pues son las 8 y tienen ustedes media hora. O el tiempo que quieran perder conmigo a partir de las 8:30, yo no tengo nada que hacer, para que platiquemos. Muchas gracias y a sus órdenes. No sé cómo tomar las preguntas. No sé si Claudia me puede ayudar. Con Lo mucho digo gusto. para no romper la dinámica que ustedes hacen normalmente y no saltarme normas o proyectos o ideas que tengan. Ok, muchas gracias, Pedro. Nuevamente